Buenas tardes y gracias por su preferencia, amigo televidente, y mucha información para ofrecerle, pero definitivamente hay un tema que acapara la atención pública. Y es el caso que empezó a desarrollarse desde las primeras horas de hoy y justamente ya el Ministerio Público había fijado como las 13 horas con 30 minutos para brindar esos detalles de estas constantes capturas, sobre todo donde destaca la captura al expresidente Álvaro Colom. Tenemos la conferencia en vivo en este momento, escuchemos. Hoy hicimos la consulta al Ministerio de Finanzas Públicas en marzo del año 2017 respecto de si existía un plan, programa o proyecto previo a la firma del Acuerdo 103 y que sirviese de sustento al mismo para la implementación del sistema prepago. Se indicó que de acuerdo con el oficio 461-2017, recibido con fecha 9 de marzo de 2017, proveniente de la Dirección Financiera de este Ministerio, se desconoce sobre la existencia previa de un plan, programa o proyecto para la implementación del sistema prepago. En tal sentido, de acuerdo al oficio 235 de fecha 3 de abril de 2009, emitido por el Ministro de Finanzas Públicas, la suscripción del Acuerdo Gubernativo 103-2009 obedeció a una medida que en su momento fue adoptada por el Gobierno de la República con el propósito que el servicio de transporte urbano de la ciudad capital y áreas de influencia urbana se prestara en condiciones que propiciaran la seguridad de los usuarios y de los conductores. La Municipalidad de Guatemala no ejerció su rol rector, de acuerdo al documento que está en la pantalla, y según la Constitución Política de la República es el ente responsable de las políticas del transporte urbano. Seguimos viendo los documentos que formaron la carpeta administrativa que dio lugar a la emisión del Acuerdo Gubernativo 103-2009. Vemos el memorándum conjunto, las providencias del Ministerio de Finanzas Públicas, el oficio del Ministerio de Finanzas Públicas, los diversos documentos y la publicación en el Diario de Centroamérica del Acuerdo Gubernativo 103-2009. Encontramos también la firma del contrato con la empresa brasileña y el primer desembolso. En mayo del año 2009, el Ministerio de Finanzas tramitó las modificaciones presupuestarias que eran necesarias para asignar los recursos al sistema prepago. La asociación, sin haber sometido a concurso público la compra del sistema prepago ni disponer de recursos estatales, suscribió un contrato el 23 de julio en documento privado con la empresa brasileña de nombre Empresa 1 para la proveeduría de equipos y licencia de uso de software del sistema prepago. En octubre, el 15 de octubre, la asociación entregó al Ministerio de Finanzas el plan operativo para la implementación del sistema prepago para el año 2009. Octubre 26 se suscribió entre el Ministerio de Finanzas Públicas y la asociación el convenio número 2/2009, por medio del cual el Estado de Guatemala se comprometió a entregar el primer desembolso de 80 millones de quetzales de recursos estatales para la implementación del sistema prepago. Se entregaron los primeros 50 millones a la asociación. A continuación, el señor comisionado va a referirse a la adjudicación de las rutas e inicio de operaciones del transurbano y los otros aspectos de la investigación. Buenas tardes. No obstante que, como se había señalado, la Municipalidad de Guatemala no ejerció su rol rector que le correspondía de acuerdo con la Constitución Política de la República, el 23 de diciembre del 2009 al 17 de marzo del 2010 sí participa en la
inicio el proceso de licitación de las rutas y líneas de buses para la ciudad capital, lo cual indicaría naturalmente que la municipalidad tuvo conocimiento de todo lo que se desarrolló hasta el punto de la expedición de ese acuerdo gubernativo y ahora cómo empieza a hacerse efectivo mediante la adjudicación de las rutas, que decía, es un proceso que inicia el 23 de diciembre del 2009 hasta el 17 de marzo del 2010. Las únicas empresas que participaron fueron las constituidas por los personeros de la AEAU y se les asignaron a los directivos de la asociación, aquellas 4 empresas, 4 sociedades anónimas que mencionó la señora fiscal, y adicionalmente participaron otras 4 personas aparentemente ficticias. En marzo del 2010, mediante resoluciones administrativas y los instrumentos públicos indispensables para el efecto, se adjudicaron por un periodo de 25 años las concesiones para la explotación de líneas y concesiones a las empresas privadas, las 4 indicadas: Expansión Corporativa Millennium, Tendencias Modernas Latinoamericanas, Rutas Metropolitanas de Transporte y Concesionarios de Transporte. Las demás empresas integrantes de la asociación se quedaron con los autobuses antiguos y sin autorización municipal para circular, por ende sin rutas ni líneas. En mayo del 2010, a través de escritura pública, estas 4 empresas mencionadas conformaron un grupo empresarial con el fin de gestionar el sistema prepago, y es cuando ingresan los primeros buses a Guatemala, y en junio del 2010 se inician las operaciones del transurbano. Vemos por la documentación recogida cómo existe evidencia de ese engaño que se hizo en el supuesto proceso licitatorio. Las transferencias financieras, como lo indicó hace poco la señora fiscal, al momento de la suscripción del contrato, en noviembre del 2009, se hace la primera transferencia de fondos a la AEAU. Y el 23 de julio del mismo año, la asociación suscribe un contrato privado con la empresa brasileña de nombre Empresa 1 para la compra de equipo y software para el sistema prepago. A partir del 10 de febrero del 2010, la AEAU realiza transferencias internacionales por pago de maquinaria, transferencias que suman 171 millones de quetzales. Sin embargo, las transferencias no se hacen a esa Empresa 1 que aparecía como la vendedora del equipo y software, sino a la entidad All Mercantilia, en la cuenta bancaria que esta empresa tiene en la República de Malta. El mismo año de la recepción de los fondos, All Mercantilia modifica su razón social e incluye la venta de equipo para tecnología para sistemas de cobro automático. Es decir, adecúa su objeto para lo que ya se sabe que va a recibir unos recursos que va a proveer, no obstante que con la empresa que se contrata es la denominada Empresa 1. All Mercantilia está constituida por 2 offshore ubicadas en Islas Vírgenes. La asociación recibió los productos importados,
los cuales vienen amparados por facturas emitidas por esa empresa Olmercantilia, las mismas que suman la cantidad de 142 millones de quetzales. Es decir, hay una diferencia de 29 millones de quetzales entre lo transferido y lo facturado. AEAU transfiere 171 millones supuestamente para la compra de estas maquinarias y sin embargo recibe equipos por un valor de 142. Luego de las solicitudes de información por parte de los fiscales, gracias a la asistencia judicial internacional que se realizó, la entidad Olmercantilia cerró sus operaciones. Cuando se empezó a averiguar por esa empresa, se cerró. En la investigación se pudo establecer que al menos 10 millones de quetzales de los transferidos a cuentas en el exterior ingresaron al sistema bancario nacional. Para determinar sobre el resto de transacciones y operaciones internacionales, la FESI ha solicitado desde el año pasado asistencias internacionales al Reino Unido, Brasil y Malta. Tenemos el contrato de prestación de servicios, proveeduría de equipos, licencia de uso del SINCOM y otros acuerdos que hace la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos. Con la empresa 1, póliza de importación de Olmercantilia, otros documentos en los que queda evidenciada la transferencia electrónica que se hace. ¿Cómo fueron estas asignaciones financieras a la AEAU? Entre mayo y septiembre del 2009 se realizaron en el Ministerio de Finanzas los trámites administrativos internos para la obtención de los recursos por medio de la tramitación de modificaciones presupuestarias. Recordarán, como lo señaló la señora fiscal, que todo fue hecho sin un plan previo, sin una coordinación, sin estudios, y entonces ya expedido el acuerdo gubernativo hay que buscar recursos y se hacen esas modificaciones presupuestarias para tratar de alimentar el proyecto con los recursos que en el propio acuerdo gubernativo se habían señalado como necesarios para el efecto, aunque tampoco se sabe con base en qué estudio de factibilidad, de necesidades, de inversión fue que se determinó esa suma de los 35 millones de dólares. Constan en el expediente de investigación esas gestiones realizadas, entre ellas montos asumidos y los estratos de donde fue obtenido el recurso. En octubre del 2009 se suscribe el acuerdo 2-2009 entre directivos de la AEAU y el Ministerio de Finanzas para el otorgamiento del dinero. Y en diciembre se asignan los primeros 50 millones de quetzales a la AEAU. Se hizo todo lo necesario para que los pagos restantes estuvieran contemplados en el presupuesto de los años siguientes y fueran ejecutables por las autoridades a cargo, de acuerdo como se puede apreciar en el cuadro que se observa en la parte inferior. Todo por el valor de 270 millones de quetzales, que es a lo que equivalían los 35 millones de dólares. Se pudieron determinar unas transferencias al extranjero realizadas por la AEAU, lo que les señalaba antes en favor de Olmercantilia,
por la suma de los 171 millones de quetzales y algo más. La referenciación en el mapa de las relaciones internacionales, las transferencias, etcétera, que se producen para la ejecución de este contrato. Estos 35 millones que afirmamos fueron sustraídos al Estado de Guatemala se invirtieron o se destinaron la cantidad de 102 millones de quetzales y algo más por valor de la maquinaria del sistema prepago, que se encuentra esa maquinaria en bodegas sin utilizar, como veremos a continuación. 44 millones se utilizaron para pagar gastos no compatibles con el proyecto de inversión, arrendamientos, pago de planillas, pago de luz, pago de internet, etc. 9.566.000 quetzales que hasta ahora hemos detectado como un dinero que retornó a Guatemala por Olmercantilia y que llegó a manos privadas. El resto del dinero se gastó sin acreditar el destino, que es un tema que todavía se encuentra sujeto a investigación. La maquinaria que se encuentra en bodegas sin utilizar por un valor superior a los 102 millones y medio de quetzales, y que en el año 2016 la Contraloría sostuvo que estaba en riesgo de quedar obsoleta toda esa maquinaria que se puede apreciar en pantalla. El retorno de dineros a Guatemala se pudo determinar gracias a la investigación que se viene adelantando. Se hizo hacia el sistema bancario a través del GTC Bank, procedentes de Olmercantilia, como les decía, por al menos 9 millones y medio de quetzales. Los beneficiarios de dichas transferencias son los señores Javier Arzú Tinoco por 5.631.000 quetzales, Juan Luis Rodríguez y la empresa Logimpex por 1.967.000 quetzales. El estudio de la trazabilidad del depósito realizado a Juan Luis Rodríguez determinó que el beneficiario final de esa transferencia fue el señor Gustavo Alejos, quien utilizó el dinero para realizar una compra de acciones de la empresa Huenco Guatemala S.A. Existe todavía un capital de 19 millones de quetzales por identificar. Continúa la investigación respecto de estos flujos de capital, así también como la determinación precisa respecto de la responsabilidad que pudiera caber a Javier Arzú Tinoco, Juan Luis Rodríguez, Gustavo Alejos en la recepción de los 9.566.000 quetzales mencionados. Como conclusiones podemos señalar que las mismas personas físicas que conformaron la Comisión para el Fortalecimiento del Transporte Público eran miembros de la Junta Directiva de la Asociación y representantes legales de las sociedades anónimas creadas. Es decir, eran ellos con ellos en todas las situaciones.
en la Comisión para el Fortalecimiento del Transporte Público, en la Junta Directiva de la AEAU y como representantes de las sociedades anónimas que crearon para poder hacerse a estos recursos. Bajo el velo de las instituciones jurídicas estaban las mismas personas físicas. Las personas físicas, también tanto particulares como algunos funcionarios públicos, que tomaron la decisión de creación del sistema prepago, fueron luego quienes se beneficiaron personalmente de la adjudicación del mismo. Las autoridades del organismo ejecutivo, para favorecer a la AEAU, desarrollaron por los particulares un artificio que buscaba evadir todos los mecanismos de control estatal y de esta forma defraudar al Estado, a los agremiados de la AEAU y a la ciudadanía en general. Por eso afirmamos que la firma del Acuerdo 103 fue la consagración de todo el mecanismo de engaño que configura el delito de fraude por el que se hará una de las imputaciones. Y la postura arbitraria de los 35 millones de dólares a la AEAU generó la perpetración del delito de peculado, que será la segunda imputación a formular. Respecto de personas específicas vinculadas a esta investigación, se puede decir del señor Luis Gómez, que como miembro de la Comisión de Modernización del Transporte Público tomó la decisión de implementar el sistema prepago. Formaba parte de la Junta Directiva de la AEAU y fungió como representante legal de una de las sociedades que importó buses y que resultó beneficiaria de concesión de líneas y rutas. Firmó los 4 acuerdos definitivos de la Comisión para Modernización. Asistió a las reuniones preliminares en las que se decidió arbitrariamente el monto de 35 millones de dólares. Intervino durante todo el procedimiento fraudulento. El señor Rudy Maldonado era el representante legal de la AEAU. Como miembro de la Comisión de Modernización del Transporte Público, tomó la decisión de implementar el sistema prepago. Formaba parte de la Junta Directiva de la AEAU y fungió como representante legal de una de las sociedades que importó autobuses para cumplir con el compromiso de la asociación y fue beneficiaria de concesión de las líneas y rutas. También firmó los 4 acuerdos definitivos de la Comisión para Modernización. Igualmente intervino durante todo el procedimiento fraudulento y defraudó a la administración pública y también a sus agremiados. El expresidente Álvaro Colom, como presidente de la República, de conformidad con el artículo 183, inciso Q de la Constitución Política, es el garante de administrar la hacienda pública. Intervino de manera personal e institucional para facilitar el procedimiento fraudulento de creación del acuerdo. Permitió que el proyecto del acuerdo se evaluara con base en una carpeta administrativa compuesta por 4 folios y sin los documentos y estudios necesarios. No convocó a reunión del Consejo de Ministros. Como ha podido acreditarse en el curso de la investigación, las firmas del acuerdo fueron recogidas individualmente. Aprobó el acuerdo 103, gestado con engaño e incumpliendo los procedimientos y evitando la injerencia o la intervención de actores o instituciones que podrían o tendrían que dar dictámenes u opiniones que frenaran o contradijeran el propósito de entregar los 35 millones de dólares a la AEAU. No evitó que el ministro de Finanzas, bajo su responsabilidad jerárquica,
realizara la modificación presupuestaria en el año 2009 y gestionara lo necesario para que los pagos se ejecutaran en los años siguientes. El doctor Juan Alberto Fuentes Knight, como rector del Ministerio de Finanzas, era el responsable de que la política pública se ejecutara conforme a los intereses del Estado y con apego a la ley. Preparó y evaluó el contenido del proyecto del acuerdo gubernativo. La carpeta administrativa estaba compuesta, y lo insistimos porque es una muestra elocuente de la manera como se trató todo este procedimiento. La carpeta administrativa estaba compuesta por 4 folios y no tenía el estudio sobre la necesidad y alcances del sistema prepago, el análisis financiero que respaldara el monto asignado en el proyecto de acuerdo, es decir, los 35 millones de dólares, la consulta a la municipalidad capitalina y otras entidades, la acreditación de la idoneidad de la AEAU para implementar el prepago. Y pese a todo ello, realizó los trámites administrativos al interior de su cartera y envió el proyecto de acuerdo gubernativo a Presidencia de la República. Gestionó lo indispensable para que se desembolsaran los pagos. Firmó el acuerdo gubernativo a sabiendas del engaño o el ardid orquestado, evitar sistemáticamente la intervención de actores o instituciones que podrían dar dictámenes u opiniones que frenaran o contradijeran el propósito de entregar los 35 millones de dólares a la AEAU. Incumplió los procedimientos y deberes de ley. El señor Gustavo Alejos actuó como secretario privado de la Presidencia de la República, lo cual le permitía ejecutar directamente las órdenes del primer mandatario. Era miembro y coordinador de la Comisión para la Modernización del Transporte Público, desde donde se tomó la decisión de implementar el sistema prepago. Dio seguimiento al procedimiento para concretar el mismo. Firmó los 4 acuerdos definitivos de la Comisión para Modernización. Asistió a las reuniones preliminares en las que se decidió arbitrariamente el monto de 35 millones de dólares. Recibió indirectamente, a través de interpuesta persona, el señor Rodríguez que mencionaba, una suma de dinero que proviene de la misma entidad, Olmercantilia, a la cual se le compró el sistema prepago. Intervino durante todo el procedimiento fraudulento. Los demás ministros de Estado suscribieron el acuerdo gubernativo 103 del 2009 sin oposición. No hubo Consejo de Ministros. Las firmas se recolectaron individualmente en corto tiempo, todo en violación a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala y la ley del organismo ejecutivo. Valoraron y tomaron la decisión con base en una carpeta administrativa compuesta por 4 folios y sin estudio sobre la necesidad y alcances del sistema prepago, sin estudio financiero que respaldara el monto asignado en el proyecto de acuerdo, sin consultar a la municipalidad capitalina y otras entidades, sin acreditar la idoneidad de la AEAU para implementar el prepago. Firmaron el acuerdo a sabiendas del engaño, que era evitar la intervención de actores o instituciones que podrían dar dictámenes u opiniones que frenaran o contradijeran el propósito de entregar esos recursos, 35 millones de dólares, a la AEAU. Incumplieron los procedimientos y deberes de ley. Tuvieron conocimiento de la asignación arbitraria de los 35 millones de dólares a la AEAU. Las imputaciones, fraude y peculado. Las personas capturadas: Abraham Valenzuela González, Alfredo Américo Pocus Yaquián, Ana Francisca del Rosario Ordóñez, Celso David Cerezo Mulet, Edgar Alfredo Rodríguez, Jerónimo Lancerio, Juan Alberto Fuentes Knight, Luis Alberto Ferraté Felice, todos fueron capturados el día de hoy.
Luis Alfredo Alejos Olivero, pendiente de captura. Luis Gómez González, pendiente de captura. Mario Roberto Aldana Pérez, tenemos conocimiento que se encuentra fuera del país. Álvaro Colón, capturado. Óscar Erasmo Velázquez Rivera, capturado. Rudy Leonel Maldonado Castillo, pendiente de captura. Salvador Gándara, capturado. Gustavo Adolfo Alejos Cámbara será citado por encontrarse en prisión. Vamos a presentar en los próximos días una solicitud de antejuicio contra el diputado al Parlacén, Roger Haroldo Rodas Melgar. Hemos realizado esta mañana 14 allanamientos, hemos solicitado 14 órdenes de captura, se ejecutaron 11 órdenes de detención, una citación y una solicitud de antejuicio.